Hola Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde. ¿Cómo esteu? Feliz de tenerte por aquí. Tenemos tantas cosas tantas cosas que preguntarte y tú tantas cosas para explicarme. Vamos a hablar sobre teletrabajo y recompensa. Tengo hoy de invitado especial a Eduard Legaspi. Lleva más de 3 décadas trabajando en el sector de los recursos humanos. Es consultor especializado en políticas de retribución y recompensa. Además, tengo para explicar que ha sido mi profesor hace 2 décadas. El tiempo pasa para todos. Y bueno, vamos a estar hablando, como decía, de teletrabajo y recompensa. Tenemos muchas cosas para preguntarle porque justamente hay muchas inquietudes sobre este aspecto. Sobre todo también deciros que para poder aprovechar al máximo todo lo que nos va a comentar Eduard, os pedimos que os comuniquéis de manera abierta por el chat. Y bueno, como decía, vamos a compartir 5 grandes bloques. Tú me corriges, Eduard, si yo me equivoco, ¿vale? ¿O me falta alguna cosa? Seguro que no. Pues el primer bloque vamos a hablar de teletrabajo, virtualidad y talento. Después en el segundo bloque vamos a hablar de teletrabajo y recompensa. En el tercer bloque vamos a estar hablando de equidad interna en el teletrabajo. En el cuarto bloque vamos a hacer preguntas relacionadas con la competitividad externa en el teletrabajo. En el quinto bloque vamos a hablar de cómo medir y retribuir el desempeño y la productividad justamente en el teletrabajo, ya que, bueno, pues es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Los resultados, la obsesión por los resultados. Y en el sexto bloque vamos a hablar de la retribución variable. Me gustaría empezar por la primera pregunta, si te parece. Eduard, ¿estás a punto? Estoy a punto, lo que no sé es si seré tan ordenado como tú en mis respuestas como lo estás siendo tú en las preguntas. Es muy probable que sea incapaz de respetar estos bloques y me vaya de un lado a otro, pero bueno, de eso se trata, ¿eh? Veremos que cuando hablamos de gestión del talento, de recompensa en un entorno de presencialidad o en un entorno de virtualidad, veremos que es muy difícil separar diferentes factores y por lo tanto cuando hablemos de recompensa, enseguida podemos hablar de retribución variable, de equidad, de competitividad y, por qué no, de atracción y retención del talento. Pero intentaré ser ordenado. No, no te preocupes. Y además, como yo siempre digo, una de las cosas que caracterizan estos webinars de coach virtual es la cercanía y la espontaneidad. Así que vamos a por ello. Es como si estuviésemos ahora frente a frente en un sofá y yo te estoy haciendo una entrevista, ¿vale? Y no te preocupes por lo demás, que todo va a ir rodado. Pues muy bien, empezamos con la primera pregunta. ¿El teletrabajo se ha convertido en un criterio en este momento para atraer, identificar y retener el talento? ¿Qué piensas? Bueno, claramente sí. Es decir, lo que nos estamos encontrando cada vez más es que en determinados nichos de talento y cuando estamos buscando profesionales de una cierta cualificación o que son escasos en el mercado, incorporan ya la petición o el requerimiento de teletrabajo, de virtualidad, o bien en forma absoluta o bien de forma relativa, al menos con un número de días pactado a la semana como parte de sus demandas. E incluso cuando hablábamos hace tiempo de horario flexible, ahora incorporamos el tema de virtualidad. Cuando hablábamos de pretensiones económicas, ahora estamos incorporando también el tema de teletrabajo. Por lo tanto, casi sin quererlo, lo hemos convertido en parte del modelo de recompensa, pero en un modelo de recompensa incluso es parte de lo obligatorio, de un must. Es decir, hay profesionales que de algún modo nos están diciendo, oye, con estas condiciones puedo trabajar contigo, con otras condiciones que me requieran cierta presencialidad que va a afectar a mi conciliación, pues voy a descartar participar en ese proceso de selección o voy a descartar incorporarme a tu organización, ¿no? Uh -huh. Hay organizaciones que de hecho esto ya lo iban practicando desde hace muchos años. Es decir, por ejemplo, y aunque ahora estamos en boga justamente por todo lo que hemos vivido desde marzo del 2020, algunas grandes compañías, por ejemplo la aseguradora Zurich, llevaba desde hace aproximadamente unos 6 o 7 años implantando hasta un 50% de teletrabajo en su plantilla, ¿vale? Y eso les ha permitido también incorporar profesionales, ya lo veremos más adelante, con un alto grado de deslocalización, aparte de todo lo que eso supone a nivel de conciliación, de atracción y sobre todo fidelización del talento. Ante una empresa que me permita teletrabajar y una que no me permita teletrabajar, yo miro a casa, miro mi conciliación y eso se convierte en una opción de elección. Porque no olvidemos que para determinados perfiles
Y esto suena un poco duro de decir cuando tenemos tasas de paro, especialmente juvenil, tan elevadas, pero cuando hablamos de determinados perfiles en puestos individualizados, en puestos escasos o en posiciones directivas, la capacidad de elección no depende tanto del recruiter, del headhunter, de la empresa de selección o del propio empleador, sino del candidato o del profesional. Y ese profesional también selecciona y también impone sus condiciones. Sí. Sí, sí, no solamente el profesional, también es verdad que en este sentido yo me he encontrado, ¿no?, con puestos en los que supuestamente son remotos, pero luego a la hora de la verdad, de alguna manera han preferido o han valorado más que no sea global, sino que sea local, porque, bueno, les venía mejor el modelo híbrido y en teoría la persona no tiene que ir a la oficina por quizás una vez cada 3 meses, pero a la hora de la verdad también cuesta un poco traspasar a ese nuevo modelo, ¿no? De, vale, pues somos todo virtual, ¿vale? Y con respecto a esto te quería preguntar, ¿cómo se paga la virtualidad más allá del dinero? Bueno, la verdad es que en el Estado español, por ejemplo, en España, el Real Decreto que tuvimos en septiembre del 2020, que regula el teletrabajo, en eso es muy escueto. Lo único que dice es que obviamente todos los trabajadores que lo hagan de forma no presencial deben tener absolutamente los mismos derechos, la misma política retributiva que se aplica al resto de trabajadores. Y cuando hablamos de los medios que el empleado empieza a poner a disposición de la empresa en un entorno de teletrabajo, como puede ser el ordenador, determinados equipos, la conexión a Internet, ya no hablo del coste de la electricidad, para no herirnos más, con nuevos récords del precio del kilovatio hora, pero todos esos elementos, lo que dice la ley es que obviamente deben ser sufragados por la empresa, pero el método de cálculo o de compensación lo deja a nivel de Abierto. negociación colectiva. Por lo Ujú. tanto, es difícil cuantificar cómo se paga esa virtualidad. En la práctica, lo que están haciendo la mayoría de las organizaciones es establecer un número de días a la semana o al mes de presencia obligada y otros de opción a virtualidad. En aquellas posiciones, lógicamente, que eso es factible. Ujú. Hay posiciones que requieren de presencialidad sí o sí en una cadena de producción, en servicios a las personas y por lo tanto ahí no es de aplicación. Pero la política retributiva, el establecimiento de salarios o de bandas salariales no ha variado significativamente, excepto en algunos casos que veremos más adelante, con el entorno de teletrabajo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues han cambiado, por ejemplo, el concepto de algunos elementos que antes ofrecíamos y que ahora no se pueden ofrecer. Empresas que, por ejemplo, tenían una cantina o tenían un comedor donde los empleados podían llevar su comida, calentar su comida, comer allá, etcétera, etcétera. En este caso, muchas organizaciones han tenido que sustituirlo por, a lo mejor, introducir un elemento de retribución flexible o en especie, como es el ticket restaurante. Ya no te puedo ofrecer esta cantina por temas de COVID, por temas de salubridad, por temas de que ya no vas a estar teletrabajando o trabajando presencialmente y, por lo tanto, introducimos ese elemento. Si os parece bien, también como os había propuesto, esperamos a esos últimos 15 minutos sin problema, ¿eh? Pero si hay alguna pregunta demasiado urgente, la lanzamos sin problema también, Ya veis Luis. que la atendemos, o incluso vía chat, si queréis ordenar las ideas, dice, oye, que se me va a olvidar, las volcáis vía chat y luego recopilamos las aportaciones. Pues en esto del ticket restaurant que estabas diciendo, yo me pregunto, bueno, pues en el medio del COVID por ahí, algunas empresas que hayan decidido, sí, sabes que siempre me gusta buscar las cosquillas, ¿no? No, pero es esto, algunas empresas han decidido pagar con ticket restaurant y en realidad no podías ir a comer fuera, ¿vale? Estabas confinado, así que bueno, ¿qué hacías con los ticket restaurant? Espero que los supermercados pues te los acepten también, ¿no? Uh Porque al -huh. final estamos confinados o estábamos confinados y una cosa no termina de equiparar a la otra, ¿vale? Pero bueno, ya decidirán también las empresas si pagan la calefacción, que empieza a hacer frío, por lo menos aquí en Francia. Hay un proceso también de negociación interesante que se empieza a escuchar entre la representación de los trabajadores y la representación de la empresa, ¿no? Que es un diálogo de decir, bueno, necesito un ordenador, estoy pagando mi conexión a Internet, etcétera, etcétera. Y por el otro lado alguien te responde y dice, ya, pero es que ahora no No te desplazas. necesitas desplazarte, no gastas en transporte, no gastas en gasolina, estás ganando pues a lo mejor hora y media diaria en función del tiempo de desplazamiento que es tiempo tuyo, etcétera, etcétera. Pero en eso la ley es muy clara y nos está diciendo todo lo que sean gastos adicionales que corren, por supuesto, a cargo del profesional deben ser sufragados por la empresa. Ojo. Totalmente.
Totalmente. Y entonces, pues ahora me queda por preguntarte de este bloque, ¿qué hace que una persona con talento elija trabajar para una empresa y no para otra? Yo diría que a nivel de política retributiva, y esto es importante tenerlo en cuenta para aquellos, seguramente entre vosotros hay profesionales de recursos humanos que estáis diseñando estrategias de atracción y retención del talento. Atraer talento siempre suele ser algo más caro o algo más costoso que retenerlo. Dicho de otro modo, si yo tengo una plantilla en la que yo lo que quiero es sencillamente fidelizar y retener, un determinado umbral de salario puede ser suficiente para retener, ¿vale? Pero si yo quiero atraer, ¿vale?, necesitaré un umbral de salario mayor. Yo puedo estar pagando como el mercado o incluso un poquito por debajo y que eso sea suficiente para que nadie se me vaya. Pero en cambio, si yo quiero fichar a alguien de mercado, no solamente me voy a tener que poner a condiciones de mercado, sino que voy a tener que ir más allá. Si eso lo aplicamos en términos de teletrabajo y virtualidad, probablemente lo que vamos a encontrar va a ser una carrera de oferta para atraer talento. Dicho de otro modo, si el mercado está empezando a pagar una determinada retribución dineraria y además una serie de beneficios vinculados a conciliación, a teletrabajo, etcétera, etcétera, si yo quiero captar talento, voy a tener que ofertar, aparte de mi proyecto de empresa que sea suficientemente atractivo, voy a tener que ofertar algo que esté no solamente a ese nivel, sino algo por encima, lo que llamamos una prima de fichaje, para incorporar talento que no buscará las mismas condiciones, sino que buscará seguramente mejores condiciones. A veces no solamente retributivas, sino a nivel de proyecto de empresa, de conciliación, de oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y ahí también depende mucho del tipo de profesionales, de la generación entre la que nos encontremos. El comportamiento de los baby boomers y la generación X es distinto de los millennials. Un millennial seguramente nos pedirá proyecto, quizá no nos pida estabilidad, nos pedirá oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, y probablemente otro tipo de profesional nos pedirá quizá seguridad, retribución dineraria y un horizonte más o menos estable a medio y a largo plazo. Serán necesidades distintas. Por lo tanto, en función de nuestro modelo de empresa, en función del tipo de perfil que deseamos incorporar y, por supuesto, en función de alguna manera, de nuestra estrategia, si es de atracción o es de retención, deberemos armarnos de una manera o de otra a la hora de ir al mercado. Totalmente. Y con respecto a esto, se me ocurre, ¿no? Compartir el tema del fenómeno del ghosting. Como tú estabas diciendo, ahora también es verdad que puede ser que los candidatos sean los que tengan la sartén por el mango. Son ellos los que van a elegir, ¿no?, el mejor postor, ¿vale?, con la oferta que hay en el mercado para teletrabajar bajo las mejores condiciones. Y bueno, justamente, ¿no?, tengo algún cliente bueno, que justamente se dedica a esto, a buscar perfiles, por ejemplo, de teletrabajo en Sudamérica o en Centroamérica, ya que allí hay profesionales súper mega formados y en este caso esos profesionales están buscando teletrabajar para empresas europeas, españolas, ya que pueden recibir un salario, en este caso, de una moneda, por decir algo, más estable que la propia moneda que tienen en su país. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta quizás todas estas variables, ¿no?, como cuando estamos en este caso reclutando, atrayendo talento. Y el otro fenómeno que quería compartirte es el ghosting. El ghosting es que ahora los candidatos tienen la sartén por el mango y lo que está ocurriendo es que desaparecen, es decir, los reclutadores que ofrecen un trabajo y después les parece que el candidato está súper interesado, que se va a incorporar, e intentan llamarlo al teléfono, intentan contactarlo por email y es un ghost, ha desaparecido, es un fantasma, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora ya los candidatos son los que justamente no tienen ni la educación de decir, oye, no me interesa, es al mejor postor, desaparecen directamente y se van al siguiente proceso de selección. Sí, ligado con eso, Manina, hay un fenómeno interesante. Y ahora adelanto cosas que seguramente abordaremos cuando hablemos de competitividad externa, que es que justamente en determinadas posiciones muy buscadas en el mercado, profesionales de data science, machine learning, inteligencia artificial, software engineering, etcétera, etcétera, hasta hace determinado tiempo aún podíamos encontrar diferencias salariales significativas entre un empleado en San Francisco, en uno de los hubs europeos como Londres, Ámsterdam, Berlín o la propia Barcelona, o en el este de Europa. ¿Ahora qué está ocurriendo? Bueno, que las empresas, una empresa de Silicon Valley empieza a pensar que la persona que vive en California, en San Diego, en Sacramento o en Los Ángeles o en San Francisco, ya no viene a la oficina, como tampoco vendría
el de Londres, el de Barcelona o el de Praga. Y por lo tanto empiezan a buscar talento escaso allá donde esté. Y así como antes había diferencias salariales importantes según la localización, cuando los profesionales se deslocalizan y me da lo mismo contratarlos en cualquier parte del mundo, los salarios también empiezan a moverse y empiezo a presentar ofertas salariales a alguien que está en Praga o en Barcelona, ofertas salariales acordes incluso a la política que yo hace años fijé para mi empresa en San Francisco, en LA o en Nueva York. Sí. Es verdad, claro, se flexibilizan también las políticas salariales, ¿no? Vale, pues pasamos al bloque 2, ¿vale? Estamos en el bloque 2, vamos tarde. Ok. Teletrabajo y, teletrabajo y recompensa. ¿Cómo se debe recompensar el teletrabajo en las empresas? Vale. Bueno, fíjate que estos apuntes ya los hemos empezado a introducir Sí, exactamente. en la pregunta anterior, ¿no? Pero realmente lo que debemos incorporarlo es como un elemento más de recompensa que no se va a traducir cuantitativamente en algo. Es decir, en ningún caso las empresas deberían empezar a montar escalas salariales o políticas retributivas diferentes, aunque estén acordes a convenio, aunque estén por encima del, por supuesto, de los requisitos y de los mínimos legales. En ningún caso deberían establecer políticas retributivas distintas para alguien que está trabajando presencialmente o para alguien que no lo está haciendo. Otra cosa es que yo tenga profesionales, pero esto siempre lo ha habido, en situaciones de expatriación o en situaciones de trabajo sujeto a cuartos turnos, a tornicidad, a festivos, a nocturno. Esto ya lo estamos pagando de otra manera. Pero si yo tengo una posición de técnica o de dirección que está trabajando 3 días en casa y 2 días presencialmente, otro que está haciendo 4 y 1, otro que hace 5 y 0, 0 y 5, las diferencias salariales no deberían venir por aquí. De hecho, lo que hemos aprendido de todo esto es que empezaremos a pagar no ya por jornada, no ya por tiempo de las personas, sino por aportación, por rendimiento, por desempeño. Es decir, respetamos lógicamente los mínimos legales y de nuestra política retributiva, que en la medida de lo posible debería estar por encima de esos mínimos legales para ser competitivos en el mercado, pero lo que medimos en todo caso, y lo veremos más adelante a nivel de retribución variable, a nivel de bonos, a nivel de incentivos, etcétera, etcétera, serían las aportaciones diferenciales, el rendimiento, la productividad, las aportaciones, el valor aportado por cada profesional, pero sin hacer distinciones, más allá de lo que es el coste de trabajar a turnos, de trabajar desplazado, de tener que viajar, de tener que expatriarte. No vamos a hacer distinciones salariales entre los trabajadores que tienen 100% de presencialidad y los que están desde casa. No vamos a decirle a alguien, como estás en casa te voy a pagar un poquito menos, o como te obligo a venir te voy a pagar un poquito más. Vale, genial, porque también es injusto, ¿no? Los servicios esenciales no necesariamente, o sea, ya se contempla que son servicios esenciales y se les paga más por ir. Y durante el COVID no se les ha cambiado el salario por tener que ir necesariamente, ¿no? Claro, la dificultad la tenemos cuando conviven en una misma organización puestos que requieren presencialidad y puestos que no la requieren. A ver quién acomete políticas de teletrabajo para las ingenieras que tengo en la oficina técnica, mientras 3 metros más abajo en el taller están los operarios siguiendo trabajando de 6 a 2 y de 2 a 10, ¿no? O cómo yo explico a los profesionales que tengo en recepción que no van a poder optar a teletrabajo y en cambio sí que lo pueden hacer pues profesionales que están, pues, qué sé yo, en un departamento de IT o de sistemas. Entonces, curiosamente, lo que estamos empezando a detectar es que muchas empresas, muchas organizaciones, después de empezar a abrirnos tras la crisis del COVID, están volviendo a las andadas de pedir presencialidad. Y a veces lo explican de forma muy distinta, diciendo, no, es que queremos cohesión de equipos. No, es que queremos que la gente siga trabajando con nosotros, pero detrás de todo eso a veces hay una voluntad de control, es decir, quiero volver a tomar las riendas del control de qué es lo que estás haciendo, porque no estoy seguro de lo que estás haciendo, no estoy seguro de si sé medir tus aportaciones. Y detrás también, y ese sí que es un sentimiento lícito, es decir, podrías trabajar desde casa, pero no te lo puedo permitir porque a tu lado, el departamento al lado, hay gente que no puede hacerlo. Sí. Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de buscar un camino de en medio. Incluso en algunos casos, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con profesionales de recepción, que básicamente son físicos, es decir, bueno, vamos a ver, en tu trabajo
¿qué porcentaje de tiempo es atención al público y qué porcentaje del tiempo, por ejemplo, son tareas administrativas? Bueno, pues es 90% atención al público, tengo que estar allí, 10% tareas administrativas. Muy bien, pues si tengo un pool de profesionales en recepción, agarro este 10% y ahí sí que te permito que al menos 2 días al mes o 3 días al mes puedas teletrabajar y puedes decir, oye, tú hoy no tienes que estar en recepción y el trabajo administrativo lo haces desde casa, para dar algunas oportunidades a profesionales que no pueden optar a ese teletrabajo. Para un operario de producción eso me cuesta más imaginarlo. Me temo que no vamos a poder dar esa oportunidad todavía. Totalmente, totalmente, totalmente. Es muy difícil, sobre todo. Bueno, y aquí hay alguna otra persona más, ¿no? Del sector de la alimentación. Es complicado porque el sector de la alimentación ha podido justificar el hecho de tener que seguir trabajando, ¿no? Porque, pues, como servicio esencial o materia, ¿no? De primera necesidad, no han tenido que parar y bueno, y ahí está, pues alguna parte pequeña de las oficinas han podido teletrabajar y otra mayoría muy grande se ha tenido que quedar. Pues, ¿cómo podemos innovar entonces en recompensa? ¿Hay algún otro aspecto que haya quedado por comentar para innovar en recompensa? Bueno, pues mira, intento digamos, partir de algunas de las aportaciones que ha hecho Salva vía chat, ¿no? Salva nos decía, dice, bueno, esto de atraer talento aplica solamente a las grandes empresas, dice, o a las pymes también. Es decir, ¿cómo podemos las pymes atraer talento? Claramente con políticas aún más avanzadas que otras organizaciones, siempre que sea posible en ese sentido. Quizá yo no puedo, si soy una pyme, quizá no puedo competir en salario bruto anual, ni en vehículo de empresa, ni en planes de pensiones, ni en phantom shares, ni en historias de estas con las grandes multinacionales. Pero sí que puedo competir con algunos elementos vinculados a justamente eso, a conciliación, a teletrabajo, a oportunidades de crecimiento. Es decir, una pyme puede tener capacidad de atracción y retención del talento si permite que las personas crezcan. Y hay personas que les gusta ser, entre comillas, cabeza de ratón. Dice, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Prefiero tener contacto directo con la propiedad, con la dirección general, ser alguien que cuenta una pequeña plantilla de 2 docenas de personas, ¿vale? Que no ser un número más o una casillita más pequeña en un organigrama. Yo creo que ahí las pymes tienen una cierta oportunidad si son capaces de ofrecer ese grado de libertad. Y luego, por otro lado, una estrategia, yo lo digo porque yo trabajo mucho con pymes, una estrategia que estamos utilizando mucho en reclutamiento, selección y recompensa es incorporar profesionales que ya están de vuelta de determinadas cosas. Me explico, y ahora caricaturizo, pero nos podemos encontrar alguien que está en una fase de aceleración brutal de su carrera profesional, alguien, qué sé yo, con 20 largos, 30 y tantos, que lo que quiere es cada vez un cargo más arriba en el organigrama, un despacho más grande y que la A de su vehículo tenga cada vez un número mayor. Hay gente que con determinados años de experiencia y determinada edad te dice, yo ya me he dado codazos lo suficiente, yo ya me he peleado suficientemente en multinacionales, yo ahora quiero un proyecto que sienta como mío, que yo pueda sentirme reconocido, que no sea un número más, que no tenga que preocuparme por zancadillas, ¿vale? Yo estoy viendo como, por ejemplo, algunas pymes o incluso algunas cooperativas consiguen atraer talento senior, de los que ya peinamos canas, ¿vale? A partir de una determinada edad y con salarios brutos anuales muy inferiores al mercado. Y les dicen, oye, yo no te puedo pagar más, pero te voy a permitir trabajar cuando quieras desde casa, vas a tener hilo directo conmigo, vas a tener un ambiente satisfactorio, vas a tener un grado de libertad para intervenir en la creación de política de la empresa, etcétera, etcétera. Y eso todavía sin intervenir en otros mecanismos de recompensa tipo equity, de empezar a ceder parte de la propiedad ni nada, que eso sería otra historia. Pero herramientas tenemos, herramientas tenemos, lo que ocurre es que debemos ser capaces de ver a qué nicho de talento nos tenemos que empezar a dirigir. Si multinacionales del sector gran consumo, ¿vale?, empiezan a decir, oye, pues que resulta que es que alguien con 40 años ya es mayor para darle carrera profesional. Seamos vivos, entre comillas, las pymes, y seamos capaces de dar oportunidades de crecimiento para esos profesionales. Porque en la guerra puramente económica, puramente de salario bruto anual, las pymes siempre van a salir perdiendo. Es decir, nosotros manejamos estudios retributivos y claramente los salarios están indexados al tamaño de empresa. Cuanto más grande es la empresa, probablemente a partir de un determinado nivel, más elevados son los salarios. Por lo tanto, la manera que tenemos de competir
yo me pongo en la piel de las pymes, pero aquí también seguramente hay gente de multinacionales que también tienen sus recursos y sus herramientas, sean capaces de apuntar muy bien a quién quieren fichar y afinar sus procesos de reclutamiento y selección y ofrecer un paquete de recompensa. Ya no hablo de paquete retributivo, sino de paquete de recompensa que tenga en cuenta flexibilidad, conciliación, buen clima, implicación en el proyecto organizativo, hilo directo, que seamos capaces de escucharlos. Si yo soy la gerente o la propietaria de una pyme y yo ficho un directivo, yo tengo que permitirle que me estimule y que incluso me contradiga determinados elementos de la estrategia de la empresa, porque si no lo voy a acabar perdiendo. Totalmente. Lo que me queda por preguntarte de este bloque es cómo podemos fortalecer el compromiso y el lazo, es decir, el compromiso con la empresa y el lazo con el equipo por medio de la recompensa, ¿no? Porque ahora que el compromiso, ahora que no está la gente en la empresa y el lazo con el equipo, ahora que los equipos están deslocalizados, yo digo, bueno, pues le voy a preguntar qué podemos hacer en términos de recompensa para equipo y para compromiso. Bien, lo que se está produciendo en el mercado de trabajo, yo estaba mirando por el rabillo del ojo el chat tan animado que tenéis, empezando a hablar de gente más joven, gente más mayor. Por ejemplo, a veces a los millennials les achacamos la falta de compromiso, ¿eh? Y parece que cuando caracterizamos determinadas generaciones, que normalmente la caracterización le hace un boomer o la hace alguien de la generación X, dice, no, es que estos de los millennials no tienen tanto compromiso o no se lo han currado como yo. Bueno, un millennial es alguien que a quien le prometimos, los que éramos más mayores, le prometimos que si trabajaban bien, si estudiaban, si aprendían y se esforzaban, iban a obtener un premio, porque era lo que nosotros habíamos vivido. Bien, estos millennials salieron al mercado de trabajo, acabaron su licenciatura, su grado, sus estudios, lo que sea, entre el año 2008 y el año 2014. Años de crisis. Salieron al mercado y dijeron, ¿dónde está lo que me habíais prometido? ¿Dónde está lo que me habéis prometido? Y no estaba. Supongo que todos recordáis el fenómeno del mileurista. ¿Qué era un mileurista? El mileurista, se empezó a acuñar ese término en el año 2006, cuando todavía estábamos en tiempos de pujanza económica. Un mileurista era alguien que ganaba 1.000 euros netos por 14 pagas. Y lo mirábamos a ese mileurista con cierta compasión. ¿Cómo es posible que alguien con un grado universitario, con talento, ¿cómo es posible que cobre 1.000 euros por 14? Ahora, habrá de esos 1.000 euros de 2007, actualizándolos a euros reales, no nominales, reales de poder adquisitivo, añadir todos los costes de vivienda, de inflación, de electricidad, suministro, etcétera, etcétera, os saldría un poder equivalente, un poder adquisitivo equivalente de unos 1.650 euros. Ahora, mirémonos y digamos si miraríamos con esa misma cara de pena o de condescendencia a un joven de menos de 30 años que me dijese, no, cobro 1.650 euros netos por 14 pagas. Digamos, oye, pues no está nada mal. Es decir, se ha producido en determinados segmentos del mercado de trabajo una clara deflación. Cuanto más repetido es un puesto, cuanto más ocupantes tiene, ¿vale?, más se han achatado, se han aplanado los salarios, ¿eh? Y efectivamente se ha perdido poder adquisitivo. ¿Qué ha pasado a partir de un determinado umbral? Sectores, a veces pharma, a veces medical devices, a veces sector tecnológico, que han podido surfear la crisis, donde el talento sigue siendo escaso. Se ha producido un split, puestos unipersonales, puestos directivos, que ahí sí que rige una ley de oferta y demanda, en este caso favorable al trabajador. No encuentro talento, no encuentro personas que quieran venir a trabajar conmigo, no encuentro un perfil de nada, ya no pido una ingeniera, pido a alguien con una formación profesional y que tenga inglés y que pueda viajar 3 días al mes para hacer un servicio de postventa o de aplicaciones o de puesta en marcha. No los encuentro. Y al otro lado, ¿vale?, podemos encontrar profesionales que dicen, bueno, ¿cómo salgo de este techo que me han impuesto, ¿no? Por lo tanto, las estrategias de fidelización, a mí me gusta más hablar de fidelización que de retención, ¿eh? Retención es casi me imagino al profesional atado de pies y manos diciendo, aquí no te mueves. No, me gusta que hablar de fidelización, pero yo creo que las organizaciones también debemos ser fieles a los empleados, ¿eh? Y ser fiel a un empleado también implica preocuparse por su plan de carrera, preocuparse por dónde quiere crecer, por qué necesidades de formación, de adquisición de competencias tiene. Y luego ya hablaremos también de otros mecanismos, por ejemplo, de retribución a largo plazo. Es decir, yo soy más partidario de que en lugar de poner un bono trimestral o una comisión trimestral o un bono anual, ¿por qué no jugamos a poner un bono a 3 o 4 años? Es decir, poner una zanahoria
más gorda y más dulce, pero un poquito más lejos, justamente para fomentar esa fidelización, ¿no? Es decir, yo no te quiero para que estés aquí 4 días, yo quiero estabilidad, yo te doy estabilidad y te la pido también, y te pido compromiso. Y entonces, mi manera de mostrarte estabilidad es decirte, ten, este es tu trabajo, va a haber estas exigencias, va a haber esta recompensa, y si de aquí 4 años sigues en la compañía y sigues con estos buenos resultados, pues obtendrás además una renta diferida, un bono a largo plazo, etcétera, etcétera. Son Esto me determinados encanta. mecanismos. Esto me encanta, y sobre todo para los equipos, ¿no? Para equipos que queremos convertir en equipos de alto rendimiento, pues los objetivos más diferidos pueden también funcionar. Nos Pues hemos ido un poquito del tema sí, virtualidad y teletrabajo, porque esto es de aplicación absolutamente a toda la plantilla, pero por lo que yo veía a través del chat, veía que estabais derivando para allá. Pero bueno, intento poner un poquito de orden y me vuelvo vale, pues al tema de yo, teletrabajo. yo te vuelvo, no te preocupes. Pues estamos en el tercer bloque, vamos a pasar al tercer bloque en donde vamos a hablar de equidad interna en el teletrabajo. Y bueno, pues la pregunta que te hago es cómo se puede asegurar la empresa el acceso equitativo a los recursos tecnológicos para que cada persona pueda hacer su trabajo. Bueno, en principio simplemente facilitándolos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Bueno, que en la práctica muchos empleados están utilizando el ordenador personal, el ordenador del hijo, de la hija o del esposo para realizar ese trabajo. Lo más probable es que obviamente cuando tenga que cambiar ese ordenador, entonces sí que le pidamos ayuda a la empresa y se la pidamos de una forma seria. Decir, oye, si yo estoy trabajando 3 días a la semana desde casa, o me ayudas a poner el ordenador o es que yo me lo tengo que cambiar. Entonces, por lo tanto, si es una herramienta de trabajo, deberíamos empezar a pensar en cómo la pagamos, ¿vale? Entonces, las empresas todavía van un poquito con el pie cambiado. Las grandes sí que ya son capaces de hacerlo, muchas ya lo hacían de antes, es decir, oye, tú tienes el ordenador en el trabajo y luego tienes un portátil, porque además, como queremos que trabajes no desde casa, sino además de trabajar en casa, además de trabajar en la oficina, queremos que trabajes en casa, ten el ordenador. En ese caso no han notado ninguna diferencia. Pero si realmente yo tengo una plantilla donde hay empleados que están trabajando desde casa, debo facilitar esos medios, ¿eh? Entonces, yo creo que es importante que las empresas empiecen a pensar en elementos de este tipo, pero que también seamos conscientes y lo explicitemos de que también al profesional le tenemos que hacer ver esas ventajas. Es decir, oye, teletrabajar también va a suponer para ti más tiempo para tu familia, más tiempo para conciliar, ¿eh? Para la empresa va a suponer quizá menos metros cuadrados de oficina que tenemos que alquilar, que tendré que quizá pagar un ordenador, quizá compartamos la factura telefónica, etcétera, etcétera, pero empecemos a reconocer también que eso tiene también ciertas ventajas, obviamente, a nivel de conciliación, a nivel de horario, a nivel de flexibilidad para el empleado. Y estas yo creo que es bueno que las explicitemos también a nivel de recompensa. Son difíciles de cuantificar, pero nos podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿no? Y os la podríais hacer cada uno de vosotros. ¿A cuánto, si yo ahora estoy teletrabajando 3 días a la semana, a cuánto de mi salario renunciaría, ¿vale?, por trabajar los 5 días desde casa? O si me ofrecen un trabajo nuevo que requiere 5 días de presencialidad, ¿cuánto dinero más pediría por renunciar a esa porción de teletrabajo de la que actualmente disfruto? Esa sería una manera muy subjetiva de valorar ese teletrabajo. Esa valoración naturalmente será subjetiva de cada uno, ¿eh? Alguien dirá, pues ni por todo el oro del mundo renuncio a mis 2 días o a mis 3 días de trabajo en casa. Y alguien te dirá, bueno, pues aquí me obligan a ir cada día a la oficina, pero me pagan un 30% más y eso ya me compensa, ¿vale? Dependerá nuevamente de la situación de cada profesional. Si yo soy una madre o soy un padre de familia, o yo estoy intentando compaginar mi trabajo con unos determinados estudios de un máster online, a lo mejor tengo una disposición distinta a teletrabajar o no, que si de alguna manera no tengo obligaciones familiares, vivo solo o incluso, qué narices, me encuentro a gusto trabajando en la oficina y me encanta el roce con mis compañeros y compañeras de trabajo. Totalmente. Y desde tu punto de vista, ¿vale? Para completar, que ya lo hemos hablado también un poco, hemos sacado algunos lineamientos sobre la electricidad, el móvil, el ordenador, pero ¿cuáles son esos mínimos? ¿Cuáles son los mínimos que finalmente la empresa, si tú tuvieras que decir de tu experiencia? Muchos mínimos, es decir, hay mínimos que estamos cumpliendo y mínimos que no estamos cumpliendo. Mínimos que estamos cumpliendo y no siempre de forma simétrica. Facilitar equipos, facilitar conexión a Internet, facilitar línea telefónica.
Hay algo en lo que todavía no hemos pensado lo suficiente o no hemos dedicado tiempo o recursos. Todos los temas vinculados a protección de datos y protección de intimidad, por un lado y por otro. Es decir, tenemos profesionales que están conectándose en remoto a servidores de la empresa, tenemos profesionales que están realizando prácticas, funciones o actividades que pueden poner en riesgo la privacidad o la protección de determinados datos sensibles de otros trabajadores, de clientes, etcétera, etcétera. Ahí tenemos muchísimo todavía que aprender. Es decir, cómo enseñamos a las personas o los profesionales determinados mecanismos que nos permitan trabajar desde casa de una forma segura. Segura en cuanto a la gestión de la información y segura también en cuanto a nuestro entorno de trabajo. Empezamos Totalmente. a tener algunos problemas derivados de factores ergonómicos. Es decir, oye, es que empecé a trabajar y resulta que la silla en la que trabajo no me sirve. Empezamos a tener algún caso de alguien que se ha condicionado una especie de guardillita para trabajar desde casa y resulta que se ha caído por las escaleras. Dices, bueno, ¿esto es un accidente de trabajo? Sí, es en itinere. Bueno, es que desde el hall estaba subiendo al despacho. Es decir, ¿cómo definimos todo esto? Es decir, empezamos a tener, por ejemplo, muchas necesidades de revisar el cómo trabajamos en casa. A nivel de prevención de riesgos laborales, nuevamente, el Real Decreto de septiembre del 20 no nos dice gran cosa. Nos dice que habrá que evaluarlos y habrá que tomar las medidas adecuadas. Pero en eso todavía estamos en el ABC. Aún no hemos empezado a hacer prácticamente nada. Algunas grandes empresas sí, otras, siempre en función de los medios, no. Julieta también apunta un tema importante, ¿no? La protección a la intimidad, por el otro lado. Es decir, hemos hablado de la protección de la empresa, de los datos de la empresa, la prevención de riesgos, pero también el derecho de desconexión, el derecho a la intimidad. El decir, bueno, que yo trabaje desde casa no significa que yo esté conectado 7/24. Significa que yo tengo un horario que probablemente se asemeje mucho al que yo tenía antes, que seguramente tener un horario de presencia obligada y presencia flexible, es decir, si hay una reunión a las 12 de departamento, yo tendré que estar conectado al Zoom o al Teams a esa reunión de departamento a las 12, pero efectivamente también ese derecho que apuntabas, Julieta, de desconexión, ese derecho a la privacidad y a la intimidad. Y ahí también tenemos mucho todavía que, no tanto que regular, sino de incorporar a nuestras mismas prácticas. Sí, ahí están las empresas que apuestan por ejemplo, por formación en la parte de, bueno, de que yo me especializo, ¿no? Que es la parte de bienestar digital, de inteligencia digital, las nuevas competencias digitales, el derecho a la desconexión, el saber desconectar, la Zoom fatigue, cómo evitarla, ¿no? Nuevos riesgos psicosociales que van apareciendo con esta nueva metodología de trabajo. Pasamos al bloque 4, competitividad externa en el teletrabajo. La primera pregunta es, ¿la empresa debe ahora presupuestar el teletrabajo? ¿Debe estar Sí, dentro de su presupuesto? rotundamente sí, debemos empezar a definir lo que sería pues todo lo que es la adaptación de las personas que teletrabajan a nivel de medios, también las personas que no pueden teletrabajar justamente porque por su tipo de trabajo tienen cierta presencialidad, el cómo articulamos determinados beneficios. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de la cantina o del comedor de la empresa sustituido por el ticket restaurant. Y esto está teniendo un impacto económico también en la empresa. También se están produciendo ahorros. Ahorros en el sentido de decir, oye, hay metros de superficie a nivel de oficinas que no se están ocupando. El fenómeno Totalmente. del hot desk, de decir, bueno, ¿dónde está mi silla? No tienes mesa, ocupa la que quieras, no tienes despacho. Cuando llegues aquí, ponte donde quieras. Y resulta que Sí. tenemos 10 empleados para 5 sillas, pero no pasa nada, como son comerciales o consultores y están el 60% de su jornada o bien en casa o bien en la calle o bien en cliente, pues no hace falta que invirtamos en una silla o en un puesto o en una mesa para cada empleado. Estos elementos, por supuesto, que se están empezando a hacer, pero todavía nos queda mucho. En la práctica, yo diría que se está llegando a cierto equilibrio. Es decir, yo diría que tanto para la empresa como para el profesional, lo que gano y lo que pierdo a nivel económico, el saldo no es precisamente negativo, sino todo lo contrario. Es decir, quizá si hiciésemos ese saldo sería más beneficioso incluso para el empleado, que está beneficiándose con una mejor gestión del tiempo, con una mejor conciliación. Y si bien es cierto que para la empresa está suponiendo más gastos a nivel de dotación de equipos, de medidas de seguridad, del copago de determinados gastos, igualmente el saldo no es precisamente negativo porque hay
otros ahorros derivados de todo eso que tienen que ver justamente con instalaciones, con alquileres, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Y ahora hay un concepto, ¿no? El del Flex Office, que ¿cómo le llamas tú? ¿Cómo has dicho que le llamas Bueno, tú? Flex Office, Hot Desk, es decir, Hot Desk, pues puede el tener Flex diferentes Office. terminologías. Yo aquí en Francia he podido hasta llegar a ver, ¿no? En el sector de los servicios, ¿no? En la banca, por ejemplo, como hay pues estos escritorios que tienen como el efecto del parking, ¿no? La luz verde, y entonces eso está sincronizado a nivel calendario y tú puedes ver un escritorio, ¿no? Que está disponible y podrías ir a trabajar a otra oficina, ¿no? Claro, Considero que todas esas estrategias empiezan a no tener, a realmente tener un precio en lo que consideramos el salario del sí. teletrabajo. Es una Y pasada. ahora me haces pensar, Vani, en todas aquellas organizaciones que en su día invirtieron grandes sumas de dinero en poner mesas de ping-pong, mesas de billar, videojuegos, etcétera, etcétera, y que ahora están criando polvo porque nadie va a la Exacto. oficina. Deben ponerlas en alquiler y hacer un coworking y ya está. Vale, pues Efectivamente. siguiente pregunta, ¿vale? ¿Se puede vender el upskilling y el reskilling como una parte de la recompensa que ayude a ser más competitivos externamente? Claramente no. El upskilling o el reskilling, es decir, el incrementar nuestras habilidades o el adaptarlas a un nuevo entorno, eso sí que es obligación de la organización. Si yo para mi propio puesto de trabajo necesito adquirir una serie de habilidades, y luego hablaremos más adelante de los diferentes perfiles y cómo se ha adaptado a este entorno de teletrabajo, eso forma parte o debería formar parte del plan de formación y desarrollo de la empresa. Otra cosa es que yo como profesional, y ahí tengo que tener también esa conciencia, debo entender que en este entorno o empiezo a aprender determinadas competencias digitales o empiezo a ganar determinados elementos de influencia a través de una pantalla y no a través del pasillo o de la máquina de café, o me voy a quedar atrás. Es decir, Exactamente. para dejarlo claro, todo lo que es la adecuación a las necesidades de mi puesto de trabajo, esto debe ser la empresa quien proporcione los elementos de formación, de aprendizaje, los medios, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo esperar que la empresa me guíe en mi carrera profesional. Que haya mecanismos para guiar mi carrera profesional, sí. Que haya oportunidades de promoción y aprendizaje, sí. Pero yo soy el responsable de mi carrera profesional. Entonces, si yo estoy empezando a ver que, caramba, que yo antes era un comercial que me movía muy bien con la máquina de café, entre bambalinas, picando la puerta de determinados despachos. Me movía bien interna y externamente. Ahora me estoy empezando a dar cuenta de que ese modelo ya no me sirve. Está pasando una cosa muy curiosa. El clásico directivo de headquarters de multinacional que conseguía mucha influencia, que era muy visible, que realmente estaba en todos los fregados formales e informales de la empresa, que se movía en este entorno político. Cuando lo hemos sacado de la oficina y lo hemos puesto detrás de una pantalla, muchos de ellos Muerto. han perdido influencia. Claro. Y en cambio, aquel profesional que teníamos perdido en una delegación a no sé cuántos kilómetros de distancia, ¿vale? Le hemos puesto la pantalla, le hemos visto, nos hemos dado cuenta de que existe, nos hemos acordado de él y oye, hemos empezado a ver que tiene rendimiento, que tiene productividad, que tiene proyección profesional. Por lo tanto, yo diría, la mayoría de los profesionales que trabajaban bien de forma presencial siguen haciéndolo bien de forma no presencial. Y aquellos que trabajaban regular en un entorno presencial siguen haciéndolo regular en un entorno no presencial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En determinados trabajadores frontera que no han hecho precisamente ese upskilling o ese reskilling, que se sentían mejor en un modelo de viejo cuño, esos están empezando a perder protagonismo. Y aquellos que tienen competencias digitales muy potentes, las organizaciones están empezando a detectarlos, porque son más visibles, porque solucionan problemas. Porque además ahora, como decía, ya no medimos a la gente por presencia o por jornada. Empezamos a medirla por aportaciones y nos damos cuenta que esas personas aportan. Y por lo tanto, les vemos y por lo tanto somos capaces de reconocerlos y en tercer lugar, por supuesto, después de verlos y reconocerlos, recompensarles. Sí, a mí solo me hace escalofrío pensar en toda la gente que no tiene la oportunidad, ¿no? De formarse en nuevas competencias digitales y bueno, me sabe mal, siempre, siempre pienso en esto, ¿no? En que, bueno, qué suerte el que está dentro de una empresa y puede seguirse formando en su propio puesto de trabajo, ¿no? Y avanzando a medida que la tecnología avanza. Vamos a saltar a
el bloque 5, cómo se miden el desempeño o incluso la productividad en puestos tan diferentes como puede ser, por ejemplo, el de un vendedor que está perfectamente pactado con objetivos de SMART. Normalmente en todas las compañías eso lo dominan bien, y otro puesto menos tangible en cuanto a la productividad, ¿no? Así que nos dieras algunos ejemplos. Te escuchamos. Fijaos, os pongo un ejemplo muy claro. Todo el mundo sabe establecer mecanismos de medición del desempeño, del rendimiento y los resultados y de recompensa de una comercial, de un vendedor, ¿verdad? Pero para el resto de posiciones, el error que muchas veces cometemos es no preguntarnos para qué se hacen las cosas. Es decir, muchas veces explicamos a las personas qué deben hacer, pero no para qué deben hacerlo. Os pongo un ejemplo muy concreto. Al vendedor le decimos, tienes que hacer llamadas para conseguir visitas y para levantar ventas. Entonces el vendedor nos podría decir, oye, ¿me vas a pagar por llamadas? No. ¿Me vas a pagar por visitas? No. ¿Por qué me vas a pagar? Te vas a pagar por ventas. Todo el mundo lo entiende. Un administrativo de facturación. Un administrativo de facturación nos podemos plantear, muy bien, un administrativo que realiza facturas. ¿Qué hace? Emitir facturas. Claro, yo he visto sistemas de medición del rendimiento del administrativo de facturación del siguiente modo. Administrativo de facturación, vas a tener una retribución variable en función de ¿qué? De la calidad de las facturas emitidas. ¿Y cómo lo vas a medir esto? Número de facturas emitidas, número de facturas correctas, número de facturas erróneas. ¿Vale? Y esto es un ejemplo real de una empresa. Para hacer ese proceso tenían una especie de RP, no recuerdo si era un SAP, un GD Edwards o cuál era, pero tuvieron que parametrizar, ¿vale? Un proceso muy costoso de identificar las facturas que se emitían, ver cuáles eran correctas, ver cuáles eran incorrectas. Se gastaron un montón de dinero en parametrizar esa herramienta. Y en segundo lugar, ¿qué efecto creéis que tuvo cuando a aquel administrativo de facturación le dijeron, te vamos a medir por el número de facturas correctas e incorrectas? ¿El proceso de facturación se agilizó o se ralentizó? ¿Qué pensáis? Para mí está claro que se ralentizó, básicamente porque tienes miedo a equivocarte y a la penalización, pues de que te echen o de que no consigas los resultados. Está claro. Las facturas salían todas perfectas, pero salían con un ritmo tremendamente lento, ¿vale? Cuando aquel administrativo recibía un pedido, recibía un albarán y veía alguna duda con un NIF o con un dato de entrega, mail al comercial, NIF ilegible, no entiendo, y ya me lo responderás. Para aquí, para arriba, para abajo. Entonces nos hicimos una pregunta muy tonta, muy sencilla. ¿Para qué tenemos un administrativo de facturación? Dice, hombre, para que emita facturas a clientes. Muy bien. La segunda pregunta estúpida que me dejaron hacerles fue la siguiente. ¿Y para qué facturáis? Me miraron con cara de extraterrestre y dice, hombre, facturamos para cobrar. Y ya la última, que estaba a punto de decir, pero este tío que me está preguntando, dice, ¿y cómo queréis cobrar? Dice, lo antes posible. Midamos eso. Es decir, el indicador bueno, el KPI adecuado para medir el desempeño de ese administrativo de facturación, ¿vale?, es número de días promedio de cobro. Cuando al administrativo de facturación se le dijo, dice, te vamos a medir por el número de días promedio de cobro. Ostras, se sabía qué días, si un cliente pagaba el día 10, el día 20 o el día 25. Cuando un comercial hacía un pedido algo irregular, nada de mail, se levantaba, iba a su mesa y dice, no te levantas de aquí hasta que no me arregles este tema, o agarraba el teléfono. Redujeron en 1/3 el número de días promedio de cobro, ¿vale? Sencillamente porque alguien le dijo a esa persona y puso la medida de rendimiento y el incentivo adecuado, ¿para qué? No solamente qué es lo que debía hacer, sino para qué, ¿vale? Y eso al final da un sentido último a mi trabajo, porque resulta que ese administrativo de facturación que tenía el indicador de número de días promedio de cobro, compartía ese indicador con la dirección comercial e incluso con personal de finanzas, con la dirección financiera, que también tenía ese indicador. Es decir, cada vez más nos estamos encontrando que la medida de productividad, la trazabilidad de la aportación de un trabajador, es muy difícil hacerla individual en una organización moderna. Al final, el que vendamos más o que vendamos menos, el que tengamos mayor o menor calidad, el que consigamos cobrar antes o más tarde, es la suma del trabajo de determinadas personas. Entonces, la buena noticia es que les podemos decir a las personas qué sentido tiene su trabajo y cómo eso contribuye a los objetivos organizativos. Y podemos decir, tus objetivos no están tan lejos de los de la directora comercial o de la directora financiera, son los mismos, cobrar y cobrar lo más rápido posible.
La mala noticia es que entonces también tenemos que decirle, ojo, cuidado, que tus objetivos no van a depender solamente de ti mismo. Olvídate de una estricta meritocracia donde tú trabajas en un zulo con un único cometido y con un único input del cual obtienes un único resultado. No, tenemos que empezar a explicar a las personas que los sistemas de incentivación, salvo en determinados casos, si yo soy un comercial con un producto de una zona concreta donde no hay venta cruzada, etcétera, etcétera, sí que puedo fijar un incentivo y un indicador individualizado. Pero en la mayoría de los casos, el indicador, el KPI, es un indicador compartido. ¿Vale? Entonces, en un entorno de teletrabajo, también. Empezamos a ver cómo aparecen lo que llamamos gig jobs, que son trocitos de trabajo donde alguien aporta una cosa que luego se suma a otra y que luego se suma a otra. O procesos de crowd jobs, de trabajo colaborativo. Es decir, debemos entender que el trabajo en equipo no es una aspiración, no es una competencia que quede bien entre nuestros valores y nuestro diccionario, sino que es una necesidad y que eso debe guiar nuestro sistema de dirección por objetivos. Esa productividad o ese rendimiento, la trazabilidad individual, en muchos casos, lamentablemente, debemos renunciar a ella y concienciar a las personas de ese indicador de equipo. Porque si el equipo es maduro, se acabará autorregulando. Es decir, en equipos maduros ya no necesitas a alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer o te controle. Son tus propios compañeros que te dicen, oye, espabila que nos estás fastidiando la consecución del indicador. Y eso que estás hablando del indicador, ¿no? De equipo, hace parte de lo que podría ser la retribución variable. ¿Y qué otros ejemplos puedes darnos de tu experiencia en materia de retribución variable? Claro, en retribución variable siempre recomendamos que haya un componente corporativo de compañía. Es decir, al final yo puedo tener una parte de la retribución variable que dependa de la consecución de objetivos organizativos. Hay empresas que esto lo trasladan en una paga de beneficios, hay empresas que dicen, no, mira, tu bonus es este y este bonus podrá multiplicarse por 1,1 o por 0,9 en función de cómo vaya el EBITDA de la compañía. Si la compañía tiene un resultado económico, tiene un EBITDA, tiene un beneficio positivo, pues el multiplicador será 1,1. Pero si la compañía no gana tanto dinero o empieza a perder dinero, ese multiplicador puede ser 0,9 o 0,8. O incluso para un directivo le podríamos decir, será cero, porque tú eres directivo y de alguna manera yo quiero que todos los directivos jueguen con los mismos indicadores. Nos llenamos la boca hablando de cohesión del equipo directivo. ¿Cómo quiero un equipo directivo cohesionado si tengo a una dirección comercial orientada a ventas y por lo tanto le pido trajes a medida, satisfacción del cliente, y en cambio luego tengo una dirección de operaciones o de producción o de fábrica en la que le pido rentabilidad, lotes grandes, planificación seriada? Van a colisionar estos objetivos. Por lo tanto, si yo quiero que trabajen como un equipo directivo, indicadores compartidos. Esa parte debe ser presente en todos los sistemas de retribución variable. Luego una parte de equipo, de departamento, y luego una parte, si queréis, más individualizada, en función de que haya una parte de mi trabajo que es así, se me puede atribuir directamente a ese vendedor que no tiene venta cruzada, o en la consecución de un determinado proyecto, o en la consecución o la ejecución de una tarea extraordinaria, etcétera, etcétera. Esos tres componentes deberían estar presentes. Sí. Genial. Wow, es que me quedan pocas cosas por decirte, más que estoy alucinada con la cantidad de conceptos y conocimiento que nos has compartido esta tarde. Es enorme, sinceramente quiero darte 1.000.000 de gracias por la generosidad que tienes de compartirnos todos estos conceptos. Hemos hablado, como hemos empezado, de 5 grandes bloques, ¿vale? El trabajo, la virtualidad y el talento. Después hemos pasado a hablar sobre el trabajo y la recompensa, el teletrabajo y la recompensa. Eduardo nos ha compartido temas de equidad interna en el teletrabajo, de la competitividad externa también. Hemos debatido sobre si realmente qué aspectos hacen que seamos más competitivos externamente, y luego hemos hablado de cómo medir y retribuir el desempeño. Y por último, de retribución variable. Yo con mi chuleta al fin del mundo.
Bueno, mi pregunta es la siguiente, verás, te comento. Yo soy administrativa, reciclándome porque hasta hace un par de años no trabajaba en temas de oficina. Y estoy intentando entrar en el mundo de, pues esto, del teletrabajo. Tuve solamente una experiencia teletrabajando hace como 4 o 5 años y era en realidad venta de cursos a empresas. Ujú. Pero es lo que tú dices, no te ofrecían nada realmente, tú ponías todo. Y luego el tema de la retribución, pues lo mismo. Tú te podías pasar 20 horas, 30 horas al teléfono y no vender ni un solo curso. Y eran 20 o 30 horas que eran realmente infructuosas, que no cobrabas nada porque no habías conseguido vender, pero tú habías hecho un trabajo. Y, por ejemplo, en mi caso, era apertura de nuevo mercado, porque era una empresa de la península y yo trabajaba desde las islas, en Lanzarote concretamente, y era una empresa que estaba intentando abrirse camino en las islas, claro. ¿Tú cómo crees que podrían enfocar eso? Porque ahora estoy intentando meterme otra vez en ese mundo, pero lo quiero hacer de otra manera. Quiero ofrecer yo mi servicio virtual, o sea, como autónoma, igual podría entrar también en ese mundo, pero claro, es diferente. Quiero trabajar por objetivos, pero quiero también intentar que mi trabajo se vea recompensado, aunque esos objetivos no sean tan grandes, porque es abrir el mercado muchas veces, y abrir el mercado cuesta. Claro, ahí podríamos distinguir entre lo que sería un trabajo con una relación laboral o con una relación mercantil, ¿no? Es decir, en cualquier trabajo comercial podemos encontrar ambas fórmulas. Ahora no sé cuál de las dos se aplicaba en tu caso, pero claro, en muchos casos, si el trabajo tiene una relación laboral, yo como empleador debo garantizar un contrato laboral con un determinado salario mínimo y una política de incentivos, una política de comisiones, en la que yo pueda recompensar adecuadamente la consecución de determinados hitos. La persona consigue vender, consigue resultados, recibe esa comisión, esa retribución variable, además del salario fijo, que seguramente en estos casos no suele ser demasiado elevado en este tipo de posiciones. Y luego podemos tener las fórmulas mercantiles, es decir, ¿no? Oye, mira, yo firmo un contrato mercantil contigo, tú te pagas tu cuota de autónomos, tú haces tu trabajo de prospección, tú pones los medios y en principio te pago, seguramente con una comisión mayor, porque no soporto un coste fijo, pero te pago según los resultados, ¿no? Pero ahí tienes que elegir muy bien qué batallas deseas ganar, ¿eh? Si la venta de cursos online de una empresa contrata mis servicios para vender, para implantarse en las islas, pues yo lo primero que tengo que ver es si vale la pena mi inversión de tiempo. Es decir, hay un tema que es importante que tengamos en cuenta, que es entender nuestro tiempo nosotros mismos casi como un producto, ¿eh? La gente de marketing habla de placement, de price, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Habla de las 4 Ps, hablan de definición de mercado, de segmentación. Nosotros tenemos un único producto, que son nuestras manos y nuestro cerebro, que solamente podemos vender, entre comillas, o alquilar a un cliente a la vez, nuestro empleador. Entonces, tenemos que pensar muy bien, y esto sirve absolutamente para todos, en qué momento de nuestra carrera profesional estamos y lo único que tenemos, nuestro stock de producto, que es un cerebro y 2 manos, a qué precio lo vendemos o alquilamos. Cuando hablo de precio no hablo solamente de recompensa monetaria, hablo de conciliación, de flexibilidad, de oportunidades de aprendizaje, de seguridad, etcétera, etcétera, de todo el paquete. Entonces, la recomendación sería que tú fueses, en la medida de lo posible, capaz de apreciar a qué cliente le vas a dar lo mejor de ti misma, que es tu tiempo, tu teléfono, tus ganas, tu capacidad de convicción, tu trayectoria, tu experiencia, etcétera, etcétera. Porque tendrás que elegir muy bien. Porque si a mí me viene una empresa y me dice, oye, ¿podrías hacer esto para mí? Y esa empresa no me resulta fiable o no la conozco o no hay una marca detrás, pues a lo mejor valoro no hacerlo con esa empresa, sino hacerlo con otra que sí me ofrece otra marca de más trayectoria, otros valores u otra seguridad. Y al final le dices, oye, hay un tema de coste-oportunidad. Mientras tú te estás empleando para esta empresa donde tú no te sientes reconocido, recompensado, no estás trabajando para otras empresas donde sí que te podrías sentir reconocido, recompensado. Por lo tanto, hay un tema de coste-oportunidad, ¿no? ¿A quién le vas a dedicar lo que tienes, que es tu tiempo, tus recursos, tu bagaje, tu experiencia? Por lo tanto, esa elección, Ángeles, yo creo que debe ser muy, muy consciente y muy pensada. Es decir, tengo
tengo un tiempo que es valiosísimo para mí, ¿a quién se lo voy a dar? Más preguntas, chicos. Vale, Eduard, bueno, felicidades. Vanina, igualmente, bueno, me ha gustado mucho este webinar. Yo trabajo en la compañía Kellogg's, concretamente en una fábrica que tienen en Valle, en Tarragona. Llevamos ya 40 años fabricando cereales para todo lo que sería el sur de Europa, etcétera, etcétera. Y yo algo más de 40 comiéndomelos, pero bueno. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Estoy hablando con un consumidor, ¿no? Y cliente. Te podría hacer muchas preguntas, simplemente quiero explicar un caso que me ha pasado a mí, ¿no? Es decir, yo trabajo en la parte de oficinas, básicamente pues en la parte de sistemas, de informáticos industriales de la planta. 17 de marzo 2020, desde el 17 de marzo 2020 que nos confinaron, estamos haciendo la reunión de producción de forma virtual. Nosotros no paramos, como comentaba Vanina, porque éramos esenciales, ¿vale? Seguimos con contención, es decir, solamente podemos ocupar el 50% de los espacios, etcétera, etcétera. Ahora hay peleas para ir a la oficina. Ahora hay peleas para ocupar, para que no te quiten las mesas que realmente antes tenías, que ahora ya no tienes, que se han convertido en mesas El juego de las sillas de flotantes. pequeños. Sí, tal cual. Llegas a las 6:30 y ocupas. Muchos días llego allí porque estoy conectado a la reunión de producción que estamos haciendo todos allí sentados. Y virtual también. Y de forma virtual, efectivamente. Es decir, cambio totalmente de paradigma. De la misma forma que hemos hecho auditorías en remoto desde Manchester, utilizando pues tecnología, ¿no? Que antes venían aquí excursiones de compañeros del norte de Europa. Claro, no podían hacerlas y las hacíamos de forma virtual, aplicando pues la tecnología, ¿no? Que tenemos actualmente, pues que nos permite movernos por la fábrica, mostrar qué es lo que hay ahí dentro y demás, ¿no? Obviamente, yo estoy encantadísimo de tener este trabajo ahora híbrido. A lo mejor ahora, cuando lo regulen, a mí me da miedo que me digan, no, solamente puedes trabajar los viernes. Pues oye, pues a mí no me interesa. O sea, bueno, me interesa, prefiero ir a la fábrica, porque al menos allí pues socializo. No sé, yo preferiría que nos dejasen a nosotros, los trabajadores, la libertad que tenemos ahora, a veces, y según cómo está la oficina, llegan, hacen 3 horas y después se van a casa y siguen trabajando en casa, ¿sabes qué quiero decir? Este formato yo creo que a ellos les va muy bien, a mí me va muy bien, creo que a la compañía le va muy bien ese tipo de jornada libre. Y después, os lo digo de verdad, hay gente que a la que tuvo la oportunidad de ir al presencial en la oficina, no fallan nunca. O sea, y el día que teletrabajan es, joder, es que hoy el jefe ha dicho que me vaya para casa, ¿no? Es decir, un poco y lo viven mal. Sí, lo viven mal, sí, lo viven mal. Por las inercias, ¿no? Claro, aquí yo llevo 22, hay gente que lleva 30, hay gente que lleva 35 años allí, ¿no? Y ellos, pues, ir a la fábrica, pues es su día a día, ¿no? No, muchísimas gracias, Emily, por tu aportación. De hecho, yo creo que lo que sí que no es admisible es que haya asimetrías que se deban, por ejemplo, a determinadas decisiones de managers. Y depende también del entorno, ¿no? Tú decías que en un determinado entorno, bueno, que no es de gran ciudad, pues hay unos elementos de cohesión, de socialización que tú decías, pues que a veces incluso te encuentras que el teletrabajo no es bien recibido, sino que la gente dice, yo lo que quiero es volver a ver a mis compañeros, compañeras y volver a la empresa. Y en cambio, os cito el caso de un cliente mío que después de la pandemia se plantearon si volvían a la fórmula de trabajo presencial. Y ellos son muy modernos, tienen una media de edad en la empresa de 30, 31 años, y pasaron una encuesta. El 70% de la plantilla dijo que no querían volver a trabajar en la empresa. Hubo alguna respuesta directiva y dice, no, es que yo nunca he ido. Llevo un año en la empresa y he trabajado desde Ámsterdam y desde no sé dónde y nunca he ido a la empresa. O sea, si queréis que vaya ahora, pues voy, pero nunca lo he hecho hasta ahora, ¿no? Y el 70% preferían el teletrabajo antes que el trabajo presencial. Y en cambio, en Kellogg's Vice, pues nos podemos encontrar justamente la proporción inversa. Bueno, Manel dice que a veces la gente realmente quiere volver a la oficina porque el teletrabajo se entiende mal, ¿no? Y realmente los managers
controlan demasiado, hay mucha reunionitis, el tiempo que supuestamente tienes que estar conectado pues aumenta, a pesar de que hay estudios, ¿no?, que estuvimos discutiendo, Eduard, que realmente confirman que hay mayor productividad. En otros casos, mal empleado el teletrabajo pues lleva bueno, a explotar a la gente, a que se canse, ¿no? O sea, yo trabajo en el Ombudsman, que en definitiva no es de la misma forma parte de la administración pública, sino que es un organismo descentralizado, está fuera y no depende, digamos, del Poder Ejecutivo, no depende de presidencia, pero sí conforma con todas las normativas dentro de lo que sería lo público. Es un organismo de control y me interesa mucho el tema. ¿Estás en Argentina? Sí, en Argentina. Me interesa mucho porque quisiera hacer una prueba piloto y teniendo una normativa interna nosotros podríamos generar para dentro de todo el organismo y que funcione. O sea, de hecho lo estamos intentando totalmente informal y con algunas pautas bastante claras, pero me interesaba ya generar un documento, pero teniendo como una prueba piloto a nosotros. Claro, hacer como una especie de sería política, mi proyecto, ¿no? Uh-huh. Claro, exactamente. Antes de partir, me gustaría, Eduard, pedirte, bueno, que nos digas 2 frases con las que te has quedado de toda esta experiencia juntos. Muy brevemente, el teletrabajo ha venido para quedarse, forma parte de nuestro modelo de trabajo, de nuestro modelo de recompensa. Nos puede generar, y cuando aprendamos a hacerlo todavía mejor, un plus de productividad y de satisfacción y conciliación mucho mayor. Y lo que sí que debemos estar atentos también a un cierto movimiento pendular, de estar encerrados y no salir de casa, pero también algunas organizaciones que quieran recuperar la sensación de control o el modelo de antiguo régimen, ¿no? Y eso sí que deberíamos estar atentos a esta experiencia tan fuerte y tan improvisada de teletrabajo que tuvimos a partir de marzo de 2020, qué hemos aprendido y de alguna manera qué podemos hacer mejor. Y por qué no, el otro día leía por Twitter una aportación de un tipo interesante que trabaja en una empresa de videojuegos y dice, yo lo que he echado de menos es una empresa de videojuegos de 60 empleados, lo que he echado de menos será el contacto con los colegas. Y han decidido que van a seguir teletrabajando, pero que un día a la semana van a ir a la oficina, pero básicamente para tomar unas cervezas. Le han llamado el viernes, en lugar de viernes, beer, de cerveza, viernes. Aperitivos virtuales también hay muchos, ¿vale? También. Hay muchos formatos. Y bueno, pues muchas gracias a todos y Eduard, especialmente a ti. Un abrazo virtual a todos y estamos en contacto, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós, buenas tardes.